Bueno, bienvenidos, bienvenidas al seminario de integración varón-mujer aquí en la escuela Aurum Argentina. Hoy en el tercer encuentro. Estábamos escuchando una selección del Señor de los Anillos, cuyo desarrollo en cuanto al tema arquetípico es el tema que permite fundar el lugar de varón y de mujer desde el sujeto. En sí el tema es el coraje, que es el principal atributo que es necesario en la iniciación. La iniciación entendida como fundar el lugar de varón y fundar el lugar de mujer, que es precisamente lo que no permite la cultura, lo que no permiten los paradigmas de la cultura. Precisamente los paradigmas de la cultura están estructurados de una manera tal que se basan en los roles fijos, como habíamos dicho. Y lo único que no permiten es el coraje del individuo para fundarse como varón y como mujer. En relación al coraje, podemos comenzar continuando con los comentarios del Liber Aleph, es decir, uno de los libros iniciáticos de la tradición. En este caso, que desarrollan el sendero de la magia. El párrafo que vamos a comentar se llama Última tesis de amor, el tema que nos ocupa hoy. Y dice el texto: por lo tanto, hijo mío, ten cuidado. No debes inclinarte ante falsos ídolos e ideales, ni lanzarte en contra de ellos, a menos que sepas que esa es tu voluntad. Primer punto. Fíjate lo que dice el texto. No inclinarse ante falsos ídolos e ideales. Por un lado, lo que no. Ni lanzarte en contra de ellos, a menos que sepas que esa es tu voluntad. Fíjate, ¿desde qué cualidad se puede emprender lo que el texto ilustra? Desde el coraje. Únicamente desde el coraje, el sujeto no se inclina ante los falsos ídolos e ideales que provienen de la cultura, y únicamente desde el coraje el sujeto puede lanzarse en contra de ellos como un acto de guerra voluntario. Fíjate que el común denominador es el coraje, y la condición que dice en cuanto a lanzarse en contra de los falsos ídolos e ideales es la voluntad del sí mismo. O sea, el sí mismo a través del coraje, que es un atributo del sí mismo, le permite al sujeto no arrodillarse ante los paradigmas de la cultura, porque ¿qué son los falsos ídolos e ideales sino los paradigmas de la cultura que habíamos dicho? Los 4 paradigmas imperantes, los 4 jinetes del Apocalipsis: la ciencia, la economía, la religión y la política. Cada paradigma ostentando un verbo para seducir a los sujetos
para que abandonen el lugar de sujetos y se pongan en el lugar de objetos. El paradigma de la ciencia con el verbo saber. Entonces, viste, cuando leemos en el diario o en un medio de comunicación, los expertos que saben afirman tal tesis. Entonces, esa invitación que proviene del paradigma de la ciencia, a través del saber, obliga a que el sujeto se arrodille ante los que saben. Fíjate, los falsos ídolos e ideales. La economía. El tener. Fíjate, cuando una persona dice, se justifica en que no hace lo que tiene que hacer, porque no tiene los medios, se está arrodillando ante el paradigma de la economía, a través del verbo tener. A mí me gustaría hacer esto, esto y esto, pero no lo hago porque no tengo los medios. Ya el sujeto está arrodillado ante los paradigmas de la cultura. Si el sujeto se arrodilla por no tener, no hay coraje. La religión, el tercero. El creer, el verbo creer. Creer o no creer. ¿Viste? Es un falso dilema de un falso Dios, de un falso ídolo e ideal. El sujeto no necesita creer o no creer, porque en sí el sujeto se ampara en su propia realidad. No necesita creer en algo de afuera. Creer en un otro que lo va a salvar. Ya sea un sistema económico nuevo, a través de la economía, utópico, a través de que la ciencia arribe al descubrimiento de una verdad. Tampoco necesita que la religión lo ampare en relación a su realidad. Y finalmente tampoco necesita que la política, el cuarto paradigma de la cultura, lo avale a través del verbo poder. A través del verbo poder, el paradigma de la política. Puedo, no puedo. Fíjate, cuando un sujeto dice, no, lo que pasa yo no puedo hacer esto, está manifestando arrodillarse ante el paradigma de la política. Pues no se trata de poder o no poder. Se trata de la posibilidad infinita del espíritu a la cual el sujeto tiene que alinearse. ¿Cuál es el común denominador con el cual el sujeto no se arrodilla ante los falsos ídolos e ideales de los paradigmas de la cultura? El coraje. Únicamente al coraje no le interesa ni creer en otro de afuera, ni saber para tener coraje, ni tener, ni poder o no poder. Entonces ahí ya entramos en un tema que es la principal característica que era necesaria en la iniciación, en la tradición, que es el coraje. En los misterios mayores era eso lo que se evaluaba en el sujeto, si el sujeto tenía coraje o no lo tenía. Se evaluaba la presencia o la ausencia del coraje. Porque si estaba el coraje, todo lo demás era negociable. Ahora, si no estaba el coraje, todas las demás supuestas virtudes se podían desvanecer rápidamente en menos de 2 minutos. Porque no había el coraje para sostenerlas. Continuamos con el texto. Sé prudente y silencioso, discerniendo sutilmente y con agudeza la naturaleza de la voluntad que se encuentra dentro de ti, de modo tal de no confundir el miedo con la castidad.
o la cólera con el coraje. Fíjate, el texto dice, sé prudente y silencioso. La prudencia y el silencio. Atributos del sujeto en el sendero. La prudencia alude a la precaución mágica que el sujeto necesita para caminar hacia el sí mismo. La precaución mágica significa no realizar ningún paso en la vida si no hay terreno firme, avalado desde el sí mismo. Y el silencio es respecto de los paradigmas de la cultura. No escurrirse como sujeto, dando explicaciones constantemente hacia afuera a los paradigmas de la cultura. Pues fíjate que eso es lo que hacen las personas constantemente. O sea, a cada paso que dan en su vida, le tienen que dar explicaciones a alguien. Y así se escurre el sujeto en la vida. Permanentemente tienes que dar explicaciones. Ahora en el colmo, desde el paradigma de la política, con el cual, si vas a salir del país o no salir, le tenés que dar una explicación al gobierno de turno. Si tenés o no tenés determinados ingresos, tenés que justificarlo ante la FIP o ante la... Siempre da explicaciones de todo. O porque tenés o porque no tenés. O porque podés o porque no podés. O porque sabés o no sabés. Las discusiones en Facebook, en los foros. Si la persona sabe o no sabe. A ver, ¿y desde dónde? Y finalmente, si cree o no cree en los paradigmas de la cultura. Pero siempre es el examen. O sea, la cultura siempre toma examen al sujeto. ¿Para qué? Para que el sujeto se arrodille ante los paradigmas de la cultura. ¿Desde dónde el sujeto puede continuar caminando, como dice el texto, prudente y silencioso? O sea, amparándose en el sí mismo, prudente, y no teniendo que darle explicaciones a nadie, silencioso. Desde el coraje. Volvemos al mismo punto. Fíjate lo que dice el texto. Discernir sutilmente y con agudeza. Discernimiento. Esto es uno de los temas principales de la espiritualidad de Oriente, de la luz de Asia. El discernimiento, como dice la antigua plegaria de Oriente. Discernir entre la oscuridad y la luz, entre la ilusión y la realidad, entre la muerte y la inmortalidad. Fíjate, el discernimiento es lo que permite ver desde el sujeto. ¿Dónde está la oscuridad? ¿Dónde está la luz? ¿Qué significa oscuridad y luz en relación al sí mismo? ¿Dónde está el sí mismo en lo que vivo y dónde no? Donde está el sí mismo está la luz. Donde no lo está el sí mismo, hay oscuridad. Donde está el sí mismo, hay realidad. Donde no está el sí mismo en lo que vivo, hay ilusión. Donde está el sí mismo en lo que vivo, hay inmortalidad. Donde no está el sí mismo, hay muerte. Fíjate, el discernimiento. Pero el discernimiento desde lo sutil y con agudeza. O sea, no desde lo denso, desde el maya, desde la ilusión, sino desde lo sutil, desde el sujeto. Únicamente el sujeto puede ampararse en el discernimiento para discernir dónde se encuentra el sí mismo, en términos de luz,
en términos de realidad y en términos de inmortalidad. En eso está la agudeza. ¿A qué se aplica el discernimiento desde lo sutil y desde la agudeza? A la naturaleza de la voluntad que se encuentra dentro del sujeto. ¿La voluntad de dónde proviene? Del sí mismo. De modo tal de no confundir el miedo con la castidad o la cólera con el coraje. Fíjate, desde lo denso se confunden. Desde lo denso, el miedo parece castidad, como decía en una reunión. La mayoría de la gente confunde fidelidad con falta de oportunidades, desde lo denso. Entonces sacan chapa de que son fieles, pero porque nunca tuvieron ninguna oportunidad, ni se la procuraron. Claro. Claro, ahí no hay fidelidad, hay falta de oportunidades. ¿Eh? Claro. Así cualquiera, como decía un amigo, si vas a la India, no confundas a un fakir con un muerto de hambre. Porque desde lo denso parecen iguales, pero no lo son. Desde lo denso parecen iguales. Fíjate, desde lo denso, la cólera parece coraje también. O sea, la personalidad asumiendo una actitud de bravucón, que se lleva todo por delante, parece coraje, no lo es. El coraje es otra cosa. El coraje se puede discernir desde lo sutil. Continúa el texto. Y puesto que los cepos son antiguos y pesados, acá habla de la caverna de Platón, en la cual todas las personas están como si fueran encadenados dentro de la caverna. Y puesto que los cepos, o sea, los cepos en los cuales está encadenado el sujeto en la caverna, son antiguos y pesados, y tus miembros están entumecidos y torcidos a raíz de su compresión, al haber roto tales cepos, ve despacio por un breve tiempo, hasta que la antigua elasticidad retorne y tú puedas caminar, correr y saltar naturalmente y con alegría. Desde el manual para salir de la caverna. El manual para salir del encadenamiento espiritual. Fíjate, los cepos son antiguos y pesados. ¿Qué serían los cepos? Los paradigmas de la cultura, en los cuales está encadenado el sujeto, arrodillado ante ellos. Esos cepos inmovilizan los miembros, entumecen los miembros y los tuercen. Y finalmente el texto aconseja al sujeto que en el inicio de la liberación hay que ir despacio por un breve tiempo. ¿Qué significa ese ir despacio? Fíjate, significa encontrar el ritmo propio en cada situación. Fíjate, cualquier situación que hacemos en la cultura obliga al sujeto a ir a un ritmo que no es propio. O sea, aprendes la televisión, los canales de televisión te dividen las tandas en relación al rating, no en relación al sujeto. La aceleración de imágenes está hecho para que sea una sucesión de estímulos constantes que fomenten el estado hipnótico. O sea, todo está hecho desde la cultura
para encadenar al sujeto y que el sujeto se arrodille. Entonces, el sujeto nunca está ante su propio ritmo, ni en el sistema escolar, educativo, ni en el sistema laboral, tampoco, ni en el arquetipo familia, ni en ninguna acción. Vos fíjate, salís a la calle, caminá, intentá caminar 2 cuadras por la vereda siguiendo tu propio ritmo. Vas a ver qué pasa. Las personas te empiezan a chocar, se te vienen encima. Cuando vas manejando en un auto, en la calle, fíjate, no podés ir a tu propio ritmo, porque si no, se te vienen encima los autos, empezás a tener problemas. O sea, lo gregario obliga al sujeto, ya sea que vaya caminando o en auto, a ir al ritmo de lo gregario. Y si no, te obligan al accidente, el castigo. El otro día me acordaba de una película esa, La Sociedad de los Poetas Muertos, y de una escena en la cual el profesor simplemente les enseña a los alumnos a caminar, que cada uno camine en su propio ritmo, porque siempre está la tentación de ver quién es más rápido, quién llega antes, quién es más veloz y quién le saca diferencia al resto, en todos los ámbitos de la cultura. Pero eso no significa ir al propio ritmo. O fíjate la diferencia que hay entre la concepción sagrada de las Olimpiadas, tal cual se hacían al principio en Grecia, que era competir contra uno mismo y triunfar sobre lo aparente y sobre las limitaciones y llegar al sí mismo, que ahí se premiaba, y ese era el premio. O sea, cuando el sujeto hacía todo desde el sí mismo: correr, saltar, tirar un disco o tirar una lanza o combatir. ¿Cuál es el concepto hoy de las Olimpiadas? Fíjate, de la personalidad. Todo lo contrario. Hoy se premia al que llega antes, en una carrera de 100 metros. Entonces, para llegar antes, hoy un atleta, desde la personalidad, se tiene que llenar el cuerpo de drogas, tiene que hacer un entrenamiento totalmente antinatural, dedicarse exclusivamente a correr, o sea, pasa a ser una cosa que corre, que es lo único que hace, y vive para eso, y tiene que negar al sujeto constantemente. Eso la cultura lo premia. Es lo opuesto del ritmo propio. Y así en cada situación. Trasladando al tema que nos convoca, en tal situación, ¿desde dónde puede encontrarse un varón con una mujer? En medio de ese panorama de la cultura. Es complicado. Fíjate, es complicado encontrar el propio ritmo. Se encuentran así respetando los paradigmas de las personas. Es la única manera. Claro, el encuentro es desde los paradigmas de la cultura. Sí. O sea, desde la obediencia a los paradigmas de la cultura. Pero no desde la obediencia al sí mismo, que es todo lo contrario. Entonces, ¿quién es el que dice lo que está bien y lo que está mal cuando un varón y una mujer se encuentran? La cultura. Exactamente. Entonces, todos los ritos en el encuentro, o sea, del hombre con la hembra, están basados
en la derrota del sujeto, constantemente. O sea, en dejar de ser uno mismo para ceder ante el otro. En obedecer, en ser bueno. ¿Qué quiere decir ser bueno? Obedecer. El concepto de ser bueno proviene de la obediencia. ¿De la obediencia qué? A los paradigmas de la cultura. Ya desde el sistema educativo está planteado eso. Fíjate, en el sistema educativo se premia con una nota alta a la persona que hace un trabajo repetitivo y que repite lo que dice el profesor o lo que dice el libro. No al que piensa por sí mismo, sino al que repite. Entonces, esa repetición después se traslada a la relación varón-mujer, a los ritos preparativos para el apareamiento, que es la seducción, la repetición. Entonces, por ejemplo, aprender a bailar. Entonces vos vas y aprendés a repetir pasos que te enseñan desde afuera. Cuando los repetís bien, ¿no? Eso te da una buena nota. Claro. Entonces subís el valor en plaza, en el mercado. Sube tu valor en el mercado. Mira, repite con determinada precisión determinados pasos en el baile. Se viste con determinada ropa de marca. O sea, son todos valores que van elevando el valor de la persona. Pero fíjate, ¿a dónde está el sujeto en todo eso? Se escurre el sujeto en medio de todos esos ritos. Entonces fíjate cómo termina el texto. Hasta que la antigua elasticidad retorne. La elasticidad del sujeto. Porque únicamente el sujeto puede ser elástico ante los paradigmas de la cultura. Pues no significa no bailar, no comer, no tomar, no hablar. Significa tener una elasticidad desde el sujeto. ¿Qué significa elasticidad? Poder hacer todas esas cuestiones, bailar, comer, disfrutar, copular, todo, pero sin dejar de ser uno mismo. Esa es la elasticidad. Esa es la antigua elasticidad que debe retornar en el sujeto. O sea, vivir en la cultura, pero sin ser fagocitado por la cultura. Sin que la cultura te escurra, lo que se llama el signo del origen, que es lo más auténtico del sujeto. Y finalmente, y tú puedas caminar por la vida, correr y saltar naturalmente y con alegría. Un atributo del sujeto. Porque en última instancia, todo el arte de la seducción, ¿a qué apunta? En última instancia, a que la persona parezca un sujeto auténtico. A eso, a que vos veas a alguien que es un sujeto, que sea un varón o una mujer, que camine, corra y salte por la vida naturalmente y con alegría. Eso es lo que muestran todas las publicidades. Cuando quieren vender un producto, ¿qué muestran? Personas que caminan, corren o saltan, ¿no? Intentan hacerlo naturalmente y con alegría. Como que se reconoce eso, que eso es lo auténtico. Porque todos lo reconocemos en esencia, que pasa por ahí la cuestión.
El tema es el modo y la vía. Si consumista al margen. Si consumista al objeto. En la publicidad se reproduce el esquema del encadenamiento, que es que te muestra la publicidad que el sujeto es así, pero porque consume tal producto. Si te domesticas de esta manera. Claro. Entonces se encadena el sujeto al producto. Se encadena lo que es más a lo que es menos. Cuando en realidad debiera ser el esquema inverso. Porque la liberación es cuando lo que es menos reconoce a lo que es más en cuanto a valor. Por eso, ¿quién tiene más valor? ¿La personalidad o el alma? ¿El registro de una vida o el registro milenario? El alma. Entre personalidad y alma, el alma. ¿Quién tiene más valor? ¿El alma o el espíritu? O sea, ¿el registro milenario o el origen? El origen. ¿Ves? Ese reconocimiento de lo que es más y lo que es menos es la clave de todo. Porque siempre lo que es menos tiene que ser un discípulo de lo que es más. Y ahí hay un orden. Entonces la personalidad tiene que ser discípulo del alma, ampararse en lo que el alma sabe como registro milenario. Y el alma tiene que ser discípulo del espíritu, que eso es lo más difícil. Ya hay muy pocas personas que desembocan en el registro de lo milenario, en lo real. ¿Cuántas personas ves en la vida que se manejan desde un registro de siglos, desde una sabiduría de siglos? Muy pocas, contadas con la mano. Menos aún desde el espíritu, desde el origen. Porque quien se maneja desde el origen no necesita experimentar para darse cuenta de las cosas. Que esa es la cuestión. Ese es el arquetipo clave en el Kali Yuga. Ese es el tema que dejamos esbozado para la segunda parte, que es quien conoce desde el origen sin necesidad de experimentar, que es el arquetipo de Prometeo, que es el arquetipo clave en el Kali Yuga, en la Edad de Hierro. Porque Prometeo es la figura que representa al ser humano como posibilidad. Y es el arquetipo que está presente cuando se da la división, la crisis, o sea, la división entre los dioses y los hombres. La figura clave es Prometeo, en lo masculino, y Pandora, en lo femenino. Son los dos arquetipos que vamos a ir desarrollando en la segunda parte. En lo masculino, Prometeo. En lo femenino, Pandora. Así que bueno, finalizamos la primera parte. Hacemos una pequeña pausa y continuamos el viaje. Muchas gracias. Continuamos en 10 minutos.